el estudio de hermenéutica por Armando Lanís, lección 20. Muy bien, vamos a continuar, hermanos estudiantes, hermanos y hermanas, con lo que nos quedamos en la clase anterior. Estamos viendo algunos factores que han afectado la base de interpretación bíblica. Vimos algunos efectos posmodernos, vamos a decir, y creo que lo que alcanzamos a ver en la última clase, lo más importante, es que si nosotros vamos a tener un sistema adecuado para interpretar la palabra de Dios, tenemos que aceptar, primeramente tenemos que aceptar que las Escrituras son inspiradas. Y cuando ya hemos estudiado, ¿verdad?, que es inspiración, creo que todos, según mi recolección, hicimos muy bien en cuanto a revelación e inspiración. Pero hay muchos que no creen que toda la Biblia es inspirada. Dicen que nomás hay partes inspiradas. Ya hablamos que hay algunos que dicen que solamente las palabras de Jesús son inspiradas. Y hay estas diversas maneras de pensar en cuanto a inspiración. Nosotros, creo yo, hermanos, el intérprete santo, consagrado, el más, creo, cercano, ¿verdad?, a como eran los de la Biblia, es aquel que dice que la palabra de Dios es inspirada. Entonces, si es inspirada lo que tenemos aquí en las Escrituras, yo creo que merece de nosotros, ¿verdad?, además de una espiritualidad, una consagración, también se espera de nosotros que tengamos una manera básica, adecuada para interpretar esas palabras inspiradas de Dios. Porque inspirada, ¿qué quiere decir? Dios las sopló, Dios las dio directamente a la mente de los escritores, y ahora que nosotros tenemos que saber exactamente lo que quiso decir Dios. En la última clase vimos, hermanos, que los apóstoles fueron apoderados con el Espíritu Santo, dándole una memoria perfecta que su servidor no tiene y nunca ha tenido. El Espíritu Santo les dio a los apóstoles un apoderamiento de conocer toda la verdad. Su servidor no puede decir que conoce toda la verdad. Conozco lo suficiente para la salvación, pero el proceso de estudio de la palabra de Dios es continuo, es progresivo. Sigo estudiando, sigo aprendiendo. Entonces, mientras yo siga estudiando, mientras yo siga aprendiendo, estoy conociendo ¿qué? La verdad. ¿Se fijan ustedes? Los apóstoles, hermanos, no necesitaban eso. Dios directamente los estaba ¿qué? Dirigiendo a toda la verdad, como vimos allá en el Evangelio según Juan, en el capítulo 16, verso 13. Los apóstoles tenían ¿qué? Perfecto testimonio. Cuando alguien preguntaba, dime algo de Jesucristo, ellos estuvieron con Jesucristo. Testimonio, ¿qué quiere decir? Testigos oculares. Yo puedo decir que soy testigo de Dios. Puedo decir, pero no soy un testigo ocular. Yo testifico, soy cristiano, soy seguidor de Jesucristo, pero no testifico en el sentido que estuve con Jesús. La palabra testificar en el Nuevo Testamento, o testimonio en el Nuevo Testamento o en la Biblia, quiere decir que la persona sabe y tiene acceso a información directa, ocular, lo que se llama prima facie. Si no han escuchado esa palabra en la ciencia y también en la interpretación, prima facie es información de primera mano. Yo no tengo ese testimonio, pero los apóstoles, hermanos, podían recordar perfectamente el testimonio, ¿verdad?, en cuanto a nuestro Señor Jesucristo. Además, hermanos, nosotros no podemos negar el reclamo de los apóstoles que las Escrituras son inspiradas. Es otra evidencia cuando estudiamos canonización de los documentos. Canon quiere decir que nosotros aceptamos, ¿verdad?, que el proceso por el cual se dedicaron algunos hombres de traernos los 27 libros
del Nuevo Testamento para hacer un canon. Canon quiere decir es autorizado porque hubo investigaciones. Una de las reglas para que se canonice un documento es que en el sentido interno de lo que se escribe, la persona dice o el escritor dice, ¿verdad? De que él es inspirado o lo que él escribe es inspirado. Inspirado quiere decir simplemente ¿qué? Dios se lo dio, ¿verdad? Vamos a ver algunos textos para que ustedes comencemos, hermanos, no creo a persuadirnos. Creo que estamos, todos aquí que estamos estudiando, estamos persuadidos que estos escritos son inspirados. Pero para que aumenten nuestra convicción de que si alguien me pregunta, ¿por qué debo yo de creer o aceptar o obedecer y practicar lo que está ahí? Porque es inspirado de Dios. Por ejemplo, vamos a comenzar en 1 Corintios, en el capítulo 14, verso 37. Noten lo que dice el apóstol Pablo en cuanto a lo menos lo que él escribía. En el capítulo 14, versículo 37, una vez lo mencioné rápidamente, pero dice el verso 37, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son ¿qué? Oye, bueno, ya. ¿Cuántas epístolas escribió Pablo? Y si yo no sé cómo van a tomar hebreos, ¿verdad? Pero, ¿como cuántas epístolas? ¿13, 14 epístolas? Supuestamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que todas estas epístolas, Pablo escribe con cierto, ¿qué? Mandato del Señor. Específicamente está hablando de los mandamientos o las ordenanzas o las directivas que se están mencionando aquí en la epístola a los Corintios. Pero otra vez, hermanos, cuando dice que lo que yo escribo es un mandamiento del Señor, ya está diciendo el escritor que no soy yo lo que digo eso, es que el Señor. Y esta es la misma mentalidad, hermanos, que tenían los profetas de la antigüedad. Quiero que van conmigo. Esto se me olvidó en la clase anterior, pero quiero que, y lo he mencionado, por supuesto, pero quiero que lo leamos para que vean ustedes la mentalidad de los escritos, de aquellos que escriben, la mentalidad de los escritores en cuanto a lo que ellos escribieron. Primera de Pedro, en el capítulo 2, Primera de Pedro, noten ustedes, en el capítulo 2, bueno, estoy en Primera de Pedro, capítulo 2. Ok, ahí voy llegando. Noten Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 21. Todavía es Segunda de Pedro, capítulo 2, capítulo 1, verso 21. Déjame cambiarle aquí. Ok, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Primer punto ahí es que, bueno, sí, nunca fue traída por voluntad humana. Entonces, ¿qué quiere? Si no la inspiró el hombre, ¿quién la inspiró? Dios. Miren, hermanos, en cierta manera yo puedo inspirar a alguien, en términos modernos, pero no es inspiración divina. Inspiración divina quiere decir que no hay factor humano en lo que se habla. Factor humano es inspiración humana. Inspiración divina quiere decir que tiene factores divinos directamente de Dios. Y luego la segunda parte del verso 21 dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo ¿qué? Inspirados por el Espíritu Santo. Noten ustedes que el apóstol Pedro dice que en cuanto a lo escrito antes, en cuanto a la profecía, ¿qué es la fuente?
¿O quién es la fuente? Mejor dicho. ¿Quién es la fuente ahí? Bueno, Dios o inspirados por el Espíritu Santo. Queriendo decir que el Espíritu Santo se apoderó ¿de quién? De los escritores, que cuando ellos hablaban y cuando ellos escribían, era palabra de Dios. ¿Ven? ¿Qué dijo Jesucristo a los apóstoles en el Evangelio según Juan, capítulo 14, verso 26, capítulo 15, verso 26, capítulo 16, verso 13? Que él iba a enviar ¿qué? Otro consolador, el Espíritu Santo. Él os guiará. Entonces los apóstoles estaban también ¿qué? Inspirados por el Espíritu Santo. Noten ustedes este texto de los profetas, vamos a decir, del Antiguo Testamento, de los escritores del Antiguo Testamento, que eran santos hombres de Dios inspirados por el Espíritu Santo. Estudiamos en la clase anterior que el Espíritu Santo iba a dar ¿qué? Perfecta memoria, perfecto testimonio, perfecta verdad, toda la verdad, guía a lo que iba a venir en el futuro. Todo eso, hermanos, era por el Espíritu Santo. Quiere decir que eran inspirados. Cuando nosotros estudiamos el Evangelio según Juan, capítulo 14, 15, 16, específicamente esos textos, quiere decir que los apóstoles eran ¿qué? Inspirados. El Espíritu Santo inspiró. Yo puedo leer ese texto y mira qué bonito, pero no puedo yo pedir lo mismo. No puedo decir yo, Dios, quiero que me inspires a mí, porque entonces todo lo que estoy hablando en este momento sería ¿qué? Inspirado. Y ustedes tienen que obedecerlo exactamente, perfectamente como yo lo digo. Si yo aplico Juan 14, 15, 16, de ser apoderado por el Espíritu Santo milagrosamente, quiere decir que, hermanos, si yo reclamo eso, quiero decir que todo lo que hablo es inspirado, no hay error. Esa no es una verdad. No quiero que me den esa verdad. Tengo el Espíritu Santo, pero no tengo el apoderamiento que Jesús dio a los apóstoles. Una cosa muy diferente. Hay textos para los dos, por supuesto, especialmente que tenemos el Espíritu Santo. Ahora, vamos más adelante. Quiero que vayan conmigo a Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Estamos viendo si las epístolas de los apóstoles son inspiradas igual a la del Antiguo Testamento, que todo mundo acepta eso, ¿verdad? Noten conmigo Gálatas, el libro de Gálatas, en el capítulo 1, verso 11. Verso 11. 1:11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es, ya cuando dice no es según hombre, ¿qué quiere decir? Es según Dios, es inspirado por Dios. Pues, noten el verso 12, pues no lo recibí ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Revelación de Jesucristo, ya estudiamos. ¿Qué quiere decir? Revelación quiere decir ¿qué? Asuntos religiosos nuevos, nunca jamás conocidos. Es enseñanza, hermanos, revelación ¿qué? Nueva y única. Noten capítulo 2, en el verso 6, de la misma epístola. En el capítulo 2, verso 6. Bueno, sigue hermanos hablando de que cuando Pablo fue a Jerusalén, ¿quién le enseñó a Pablo en Jerusalén? Pero de los que tenían reputación de ser algo, los apóstoles, ¿verdad? Lo que haya sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace excepción de personas. A mí pues, los de reputación, nada, ¿qué dice? Nuevo me comunicaron. Entonces lo que sabían los apóstoles allá, Pedro, Mateo, Santiago, lo que sabían ellos. Y aquí viene viene Pablo, y se junta con Pedro y se juntan con Mateo. ¿Qué le comunicaron algo nuevo del Evangelio de Jesucristo? Dicen nada.
Qué interesante, hermanos, que la inspiración de Mateo, de Pedro, es la misma inspiración ¿de quién? Del apóstol Pablo. El Espíritu Santo no se puede contradecir. Lo que el Espíritu Santo reveló al apóstol Pedro, se lo reveló también ¿a quién? Al apóstol Pablo. Cuando se juntan los dos y dicen, Jesucristo dijo eso, Pedro. ¿Verdad? Pedro dice, Jesucristo dijo eso, yo estaba ahí cuando lo dijo. ¿Y qué dice Pablo? Bueno, yo no estuve ahí, pero yo sé lo que dijo también. Y Pablo, ¿cómo sabes eso? Lo que yo hablo no es según hombre, es inspiración de Dios. ¿Ven, hermanos, que estamos hablando aquí? Es un precedente. Es algo muy importante que entendamos que Pablo y Pedro no se contradecían uno al otro. ¿Por qué? Porque lo que inspira a Dios a un hombre debe ser igual lo que el otro hombre conoce. Esa es una precedencia, es un punto muy importante, porque nosotros queremos interpretar ¿qué? Lo inspirado. Y si yo interpretar lo inspirado, me gustaría intentar hacer todo lo posible que lo que yo interpreto de la inspiración sea igual a de Agustín, a de Andrés, Eduardo, Juan, Piero, todos, ¿verdad? Que sea igual, así como era la de Pedro y como era la de Mateo y Pablo. No había diferencia. Por eso, hermanos, Pablo dice que él habló según lo que Dios le había revelado. Noten Primera Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste ¿de quién? Nosotros. La recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Ok, miren. Jesucristo dijo que santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Y dice Pablo, según la verdad, la palabra que nosotros hablamos es que no de hombres, sino de Dios. ¿No estudiamos ya eso? ¿No había dicho ya Jesucristo eso en cuanto a la verdad y que la palabra es la verdad? Ya había dicho eso. Pablo nos está dando un comentario ya que en lo práctico, lo que nosotros hablamos, esta palabra es la verdad, porque viene de Dios, no viene de los hombres. Un texto más. Estamos tratando de ver si los apóstoles realmente estaban persuadidos, estaban convencidos, si los apóstoles realmente entendían que lo que ellos hablaban no era de su propia cuenta. En Segunda de Pedro, noten ustedes conmigo, Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice ahí, como todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad nos han sido dadas por su, terminen ahí, por su divino. Hay un texto en alguno de los libros del Evangelio que habla de eso, que les iba a dar poder. Y recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo. Parte de ese poder es ¿qué? Conocer todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. ¿Cómo quiero vivir yo, hermanos, en esta tierra? De acuerdo a lo que se le reveló a los apóstoles. ¿Cómo quiero yo, hermanos, sentirme piadoso, espiritual? Bueno, de acuerdo a lo inspirado que tenemos aquí. Estos libros no son anticuados. Estos libros, hermanos, son por todas las edades. Muchos en el pensamiento posmoderno están diciendo que estos libros están anticuados porque hay
ciertas enseñanzas culturales, hay ciertas enseñanzas en cuanto a género femenino, hay ciertas enseñanzas en cuanto a identificación de sexo. Estamos hablando del homosexualismo, el rol o las responsabilidades de la mujer, algunas prácticas culturales, ¿verdad? Aún como la cena del Señor, dicen que esto era algo cultural y realmente no es tan importante así. Bueno, muchos dicen que las escrituras son anticuadas, pero miren, hermanos, ¿qué estamos viendo aquí? La palabra de Dios, hermanos, es como la palabra de Dios es tan útil y necesaria en el siglo XXI como fue en el primer día que se le inspiró a uno de esos escritores. No hay ninguna diferencia. La ley, ¿cuándo se escribió? Vamos a tomar el ejemplo de la ley. ¿Cuándo se escribió la ley? El Pentateuco, más o menos como 1400, vamos a decir, antes de Cristo. Se estaba practicando, porque la cultura, las enseñanzas, aún las palabras que todo está contenido en el Pentateuco, hermanos, es de una cultura, una época 1400 años antes de Cristo. 14 siglos antes de Cristo se escribió eso. ¿Y qué están haciendo en el primer siglo? Todavía tratando de vivir ¿de qué? De una ley. ¿Dada qué? 14 o 15 siglos antes. ¿Es anticuada? Los judíos no lo tomaban así. Jesucristo no lo tomó así. Los apóstoles no lo tomaron así. Entonces, cuando hablamos de lo que es inspirado, nunca, hermanos, cesa de tener el mismo significado, el mismo uso, el mismo sentido en cualquier siglo en que se estudie la palabra de Dios. Cultura, tiempo, conocimientos modernos no cambia el significado ni la utilidad que se le da a la palabra de Dios desde el primer siglo que vemos en cuanto al Nuevo Testamento. Ok. Vi todos estos textos porque creo que es importante que nosotros entendamos que lo que vamos a interpretar merece mucho respeto. Lo que vamos a interpretar, hermanos, merece que nosotros tengamos algo adecuado, un sistema adecuado, básico, para poder interpretar la palabra de Dios. No quiero yo dar un comentario, dar una interpretación nomás a la ligera. Yo prefiero, no sé quién fue que me dijo, ya se me olvidó de un texto, y yo dije, ¿qué? Ah, sí, de la escuela de Tirano. ¿Qué clase de escuela es? Le dije, yo no sé. Y todavía no sé. Hay muchas posibilidades, pero no sé perfectamente, exactamente, porque no hay ningún documento que diga de qué categoría era esa escuela, qué era el contenido antes que estaba ahí el apóstol Pablo. No hay ni historia secular ni historia bíblica. Entonces lo único que puedo decir es que no sé. Pero imagínense si yo digo, allí era una escuela de los judíos semejante a la sinagoga. Bueno, ¿de dónde saqué yo eso? Estoy asumiendo eso, porque si estoy asumiendo eso ya es algo personal, ¿verdad? ¿Ven lo que estoy diciendo, hermanos? Cuando interpretamos tenemos que nosotros aprender lo que dice la palabra de Dios, lo que dicen los escritores. Y luego hacer investigaciones en cuanto a otros puntos que vamos a ver más adelante. Ahora sí, noten ustedes en la pantalla, vamos a ver ahora el mandamiento de interpretar correctamente. Si estamos persuadidos, creo que sí, que el Nuevo Testamento como el Antiguo Testamento es inspirado por Dios, entonces ya, hermanos, se demanda de mí. Yo tengo que tomar la responsabilidad de interpretar correctamente las Escrituras. Ya vimos, Cristo demanda que se haga un análisis, ya vimos en Juan capítulo 5, ¿se acuerdan? Escudriñar las Escrituras, les dice a los judíos. Escudriñar ahí realmente es un término
técnico para decir, hacer análisis, hacer comparaciones, indagar lo que dicen las Escrituras. Pablo exhorta a Timoteo a trazar y enseñar. Ya vimos estos principios básicos bíblicos de la responsabilidad que tiene el estudiante de la Biblia de aplicar a lo menos un sistema sencillo, básico, para poder sacar, extraer, exprimir el sentido y el significado del texto bíblico. Pero vamos a ver algunos textos que demandan, hermanos, adherencia a las Escrituras. Esto es bien importante. Yo se los voy a dar después un poquito más, si no los ven todo aquí. La importancia de adherencia a las Escrituras. ¿Por qué tengo que yo sujetarme? Porque muchos dicen no es necesario apegarnos a las Escrituras. Bueno, los escritores dicen que sí es importante. Ustedes apréndanse estos textos, porque si vienen en el examen, apréndanse estos textos, están en mi libro también, no se preocupen si no pueden tomarlo todo, pero quiero, hermanos, hacer hincapié de la importancia. Y hablando de mí mismo como una persona que hace exégesis bíblico, de apegarme a la Escritura. No quiero saber más de lo que está allí. Ese es el punto. No debemos de querer más de lo que está allí. Yo puedo dar un comentario, puedo asumir muchas cosas, puedo dar una opinión. Pero eso no es ¿qué? Ese no es exégesis bíblico. Exégesis bíblico, quiero saber lo que dice Dios, no mi opinión. Quiero saber lo que Pablo escribió inspirado, no lo que yo asumo, dice allí. A veces es difícil. Si Pedro tuvo dificultad de interpretar, como vimos, ¿verdad? Él dice, algunas de las cosas que escribe Pablo son difíciles de entender, que los indoctos, que tuercen. Nosotros no creo que somos indoctos. Estudiamos con sinceridad para conocer más de la palabra de Dios. Noten conmigo primero Hechos 2:42. Algunos textos que demandan que nosotros nos apeguemos, que haya adherencia a lo enseñado. Este texto ya lo he citado, pero otra vez quiero que noten ustedes algo, una palabra importante. Hechos capítulo 2, verso 42. Perseveraban. ¿Qué es perseverar? Dicen en la doctrina de los apóstoles. Ahí nos vamos a quedar. Perseverar en la doctrina de los apóstoles. ¿En qué debo de perseverar yo? En la doctrina. Déjenme darles a ustedes el proceso humano de una tradición que se hace ley. Porque hay, hermanos, tradiciones que se hacen leyes, y ahorita voy a explicar un poco, que tenemos que tener mucho cuidado. Y eso viene porque nosotros añadimos más al pensamiento que está allí, por no hacer análisis y inducción y deducciones. Ok. Primero, hermanos, hay una enseñanza. Hay algo en la Biblia, una enseñanza. Esta enseñanza se comienza a evaluar, a hacer acá opiniones, y hay una cristalización. Enseñanza, cristalización de esa enseñanza. Cristalización quiere decir que algunos dicen, tenemos que hacer eso. Porque es como le interpretaron, ¿verdad? Y luego de cristalización se va a tradición. Una tradición es que se ha practicado por tantos años que ya la iglesia está acostumbrado a hacer la misma cosa. Y finalmente se hace ¿qué? Ley. ¿Ven? Primero es ¿qué? Lectura. Y luego se cristaliza la lectura. Se estudia la lectura. Se cristaliza la lectura. Se hace tradición la lectura. Y luego se hace ¿qué? Ley la lectura. Por ejemplo,
He hecho esta pregunta a muchas iglesias y no sé si esto se aplica a todas las iglesias, pero algunas yo las he hecho porque he notado esto, sea de habla inglés o sea en español. He preguntado, ¿por qué no hacemos de recoger la ofrenda primero, después del sermón? Inmediatamente. Ni invitación que pasen la ofrenda, nada. Pongan la ofrenda ahí. ¿Qué creen ustedes? ¿Lo harían? ¿Por qué no lo harían? Ya estamos acostumbrados. No, es que esta iglesia lo hace así, ¿ok? ¿Y no se puede cambiar? No, no se puede cambiar. ¿Por qué no se puede cambiar? ¿Es ley? Dice, aquí en esta iglesia sí es ley. ¡Wow! ¿Ven ustedes, hermanos? De una lectura, de una enseñanza, se cristaliza una tradición y la tradición ya se hace ley. No pueden quitarla de allí. He escuchado, y no sé si es así en todas las iglesias. Quiero que nosotros evaluemos, ¿verdad? En una manera constructiva de crítica, no para menospreciar y mal hablar de nadie, de ninguna iglesia, pero para evaluar esto. Tenemos, por ejemplo, cuando hay la cena del Señor, tenemos, se ora por el pan y luego se ora por la copa, ¿verdad? Normalmente, ¿qué se hace después de eso? Bueno, en muchas iglesias es la ofrenda. Y muchos dicen, esto es la cena del Señor. Y yo he preguntado, y miren, hermanos, es una tarea. Vayan a la iglesia, si es que ustedes practican estos tres actos, ¿verdad? O es un acto, o son dos actos, uno acto con dos categorías, la cena, ¿verdad? Pero si hay iglesias que practican orar por el pan y luego orar por la copa y luego orar por la ofrenda. Pregunten, dos cosas. Una es, esta es la cena del Señor, lo que se está haciendo aquí. Y fíjense, si esta es la cena del Señor. Me está diciendo que la cena del Señor es tomar la copa, orar por el pan, tomar la copa y ofrendar. Sí. Esta tradición, hermanos, ya se está haciendo ¿qué? Ley. Y no la van a cambiar. Yo he sugerido esto a muchos y les digo, no la vamos a cambiar. ¿Por qué? No la quieren cambiar. Me pregunto, ¿por qué? Y muchos dijeron, sí, es verdad, vamos a cambiarla. A veces la han hecho después del sermón, o cantan como 3 o 4 himnos y luego levantan una ofrenda. Otros he escuchado que la levantan al principio y luego regresan a la misma cosa, porque los miembros se quejaron que están todos confundidos. Tener cuidado, hermanos, que nosotros no impongamos ciertas enseñanzas que son bíblicas, ¿se fijan ustedes? Pero que vienen a cristalizarse en una tradición y luego una ley que ya nadie quiere cambiar porque así es y así va a ser. Por eso hay que perseverar en la doctrina de los apóstoles. ¿Cómo le hicieron ellos? ¿Ya estudiaron ustedes la historia de la iglesia? ¿No? Ok. Miren, otra tarea. ¿Cuándo se recogían ofrendas? En el primer siglo, segundo siglo y tercer siglo. Creo que hasta también el cuarto siglo. ¿Cuándo? Ustedes van a tener pues en domingo. Búsquenlo. La ofrenda para los santos de 1 Corintios 16. Dos cosas muy importantes. Y gracias por su interpretación. Y creo, lo interesante, hermanos, que cuando leemos específicamente, eso fue en Mateo, y también en 1 Corintios 16, cuando leemos y estudiamos y nos sujetamos más al texto, todos estábamos correctos. Y ya nos vamos al contexto inmediato y cambiamos todo, no sé por qué. Desconectamos la interpretación del verso con el contexto inmediato. No sé, fue algo interesante de la interpretación de ustedes, no todos, pero muchos de ustedes desconectaban la interpretación correcta del verso y había una desconexión después. Y yo no sé por qué. Todos tienen que estar relacionados con el verso que estamos estudiando. Pero miren, primero,
Todas las iglesias del primer siglo recogieron ofrenda, 1 Corintios 16, en domingo. Uno está diciendo que sí. Y no dije cuándo recogieron. Mi pregunta es, si todas las iglesias del primer siglo recogieron ofrenda cada primer día de la semana, según 1 Corintios capítulo 16. Todo el mundo cree que sí. Específicamente, Pablo ordenó a las iglesias de ¿qué? De Galacia, a las iglesias de Macedonia y también a las iglesias de Acaya. Nomás 3 regiones. Este mandamiento no es para Roma. Pablo no fue hasta Roma a recoger, como dice, tengan la ofrenda preparada para cuando yo pase por ahí me la recoge y me la lleve para Jerusalén. No fue hasta Roma, no fue hasta Cartago, no fue hasta Etiopía, a las iglesias de allá. No dice nada, no hay ni evidencia bíblica ni evidencia histórica. Ese mandamiento exclusivamente era para la región de Galacia, Macedonia y Acaya. ¿Estudien, hermanos? No dice más y no dice menos el texto que eso. Entonces, si yo voy a interpretar y yo les hago la pregunta, un día esto, ¿verdad? Voy a ser un miembro allí en la congregación y voy a decir, hermano, predicador, hermano, la iglesia de Roma también estaba practicando esto. Los hermanos romanos ahí en Roma estaban practicando 1 Corintios capítulo 6, versículo 1 y 2 y 3. ¿Qué le van a decir? Sí, cómo no, es un mandamiento. ¿Ve lo que estoy diciendo, hermanos? Sujetarnos ¿al qué? A la doctrina. Esa fue una doctrina. Esa fue una enseñanza. ¿Qué es la doctrina de los apóstoles en cuanto a la ofrenda para los santos? Que las iglesias de Galacia, de Macedonia y de Acaya tuvieron ¿qué? La voluntad de levantar ofrenda para ayudar a los hermanos. Ok, otra cosa, número 2. Esa ofrenda era para la iglesia de los Corintios. Esa ofrenda era para la iglesia de los de Macedonia, Filipos, Tesalonicenses, Nicópolis. Esa ofrenda era para las iglesias de Galacia, Iconio, Derbe. ¿Esa ofrenda era para ellos? No. Entonces en domingos cuando nosotros leemos este texto para recoger la ofrenda, ¿qué estamos haciendo? Diciendo que es para la iglesia local. ¿Es lo que quería Pablo, que se recogiera esa ofrenda? ¿Ven, hermanos? ¿Qué ha pasado? Que hemos tomado una doctrina muy bonita, muy buena, muy particular, y la hemos hecho ¿qué? La hemos generalizado. Y no hay nada de problema, hermanos, que uno recoja ofrenda un domingo. Está bien. Pero yo no miro ningún problema de recogerla también el miércoles. A ver, Armando ya está enseñando una enseñanza equivocada. Si yo entiendo bien, 1 Corintios capítulo 16, que era una ofrenda especial, específica. Tercero, ¿se terminó esa ofrenda? ¿O siguieron practicando las iglesias de Galacia, Macedonia y Acaya? Estudien, hermanos, sigan estudiándola, sigan estudiándola. Se terminó esa ofrenda. Leamos Romanos capítulo 15, Pablo da una explicación. No iba a ir allí, pero para que vean ustedes, hermanos, si yo hago una pregunta, tenemos que nosotros, por supuesto, una de las reglas es que la misma Biblia interprete, ¿verdad? La Biblia. Noten conmigo capítulo 15. Es poquito antes casi al mismo tiempo de la ofrenda de 1 Corintios capítulo 16. 15:23, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros. ¿A quién está escribiendo aquí?
En Romanos capítulo 15, verso 23. ¿Quién son vosotros ahí? Roma. Cuando vaya a España, iré a vosotros, pero verlos al pasar y ser encaminados allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy ¿a qué? A Jerusalén para ministrar a los santos. Porque Macedonia y Acaya tuvieron el bien de hacer una ofrenda para los pobres que están entre los santos que están en Jerusalén. ¿A qué se está refiriendo? A la carta que acaba de escribir Pablo, 1 Corintios. Y está citando, hermanos, Pablo está pensando específicamente lo que nosotros llamamos capítulo 16. Pues les pareció bien y son deudores a ellos, porque si los gentiles han tenido hechos participantes de los bienes espirituales, y lean 2 Corintios capítulo 8 y dar una interpretación amplia de los del verso 27, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya. Interpreten, hermanos. ¿Qué dice? Y cuando haya. No. Quiero que me den la palabra. No me den un comentario. Quiero que me den la palabra que usó Pablo. Porque es la que quiero aceptar. Cuando haya concluido esto. ¿Qué es esto? Concluido esto. Levantar la ofrenda. ¿Va a levantar más ofrendas? Se siguió recogiendo ofrendas, según 1 Corintios capítulo 16. ¿Qué estamos haciendo, hermanos? Exégesis. ¿Qué dice la Escritura? No más ni menos. Es todo. Yo sé que tomamos nosotros una enseñanza y ¿qué pasa? Le damos ya mucha generalización. Y está bien, hermanos. Si un día de estos los hermanos en Quito pasan por una dificultad, ¿saben qué texto primeramente voy a dar como ejemplo de cuando alguien está en necesidad cumplir con ello? 1 Corintios capítulo 16. Hermanos, los hermanos de Galacia, de Acaya, de Macedonia, levantaron una ofrenda para los hermanos que estaban pobres allá por un desastre o la hambre que pasó en Jerusalén. Ahora nosotros vamos a recoger, mira, un buen ejemplo de recoger también una ofrenda, ¿qué? Cada domingo, ustedes aparten algo, hermano, aparte de la qué, de lo que ayudamos localmente, aparten algo. Y yo en 4 o 5 meses voy a visitar estas iglesias, que he hecho tantas veces. Y voy y visito las iglesias, y luego se envía el dinero por una agencia, y ya se va. Eso es un buen ejemplo, pero ya no sigo haciendo yo esa ofrenda. Ya se concluyó. Ven, hermanos, ese es que exégesis. Quito yo esa doctrina de los apóstoles, específicamente de recoger esa ofrenda cada primer día de la semana. La quito de allí. ¿Dónde hay textos para ofrendar dinero? A ver. ¿Dónde hay textos de que gente, cristianos, dieron, ofrendaron? Sea dinero, posesiones, casas, ropa, joyas, yo no sé. En Hechos capítulo 2 y en Hechos capítulo 4 y 5, hermanos. ¿Y cuándo lo hacían? Dice que todos los días traían ¿qué? A los pies de los apóstoles, ¿verdad? Esas ofrendas. Si se recogían en domingo y los apóstoles tenían toda esa cantidad allí, ¿verdad? Iban y vendían todo el valor de la casa. Ahora tienen dinero y luego el dinero lo contaban el domingo, o ahí se anunciaba que se juntó tanto dinero el domingo y se juntaban el dinero el domingo y se juntaba la iglesia el domingo y de ahí escogían lo que iban a llevar el dinero o va a ser para la obra local. No hay ningún problema. Que no se impide, hermanos, que yo ofrende todos los días. Yo puedo ofrendar todos los días. Y puedo ofrendar también domingo, no hay ningún problema, porque muchos de nosotros trabajamos y yo entiendo eso y el domingo sería bueno, ¿verdad? No estamos hablando de no ofrendar. Estamos hablando, si el texto de 1 Corintios capítulo 16 es un mandamiento directo. Si es mandamiento directo, manden
Yo conozco la iglesia en Jerusalén, hermanos, presente en este momento. Está en necesidad. Si vamos a cumplir directamente 1 Corintios capítulo 16, díganme y les doy la dirección de la iglesia en Jerusalén, que todavía sigue teniendo problemas. Los hermanos allá son pobres y tienen necesidad. Si voy a cumplir ese mandamiento. ¿Ven lo que estoy diciendo? Vamos a interpretar, hermanos, estos textos, ¿verdad?, de acuerdo a lo que dice la Biblia. Y si lo uso en sentido secundario como un buen ejemplo o algo así, está bien. Pero no enseñarlo como sentido primario. Ok. Romano, les voy a dar otros textos, hermano, para que vean ustedes, como Romanos 6:17, habla de obedecer una forma de doctrina. Una forma de doctrina, se dice ahí, obedecer una forma de doctrina. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo, noten ustedes así, lo pueden escribir rápidamente. En 1 Corintios, capítulo 4, versículo 17, Pablo enseña que él enseñaba ¿qué? Igual en todas las iglesias. En 2 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 15, se habla de solidaridad en la doctrina por carta, que se tiene que obedecer lo que está escrito en las cartas. En 1 Timoteo, capítulo 1, en el versículo 3, hay el mandamiento tocante que no haya diferentes doctrinas. ¿Qué quiere decir eso? No tenemos el derecho de establecer una doctrina o cambiar el uso y el significado. Y finalmente, 2 Timoteo capítulo 2, versos 2 y 3, se exhorta con toda doctrina de Armando Alanís o del apóstol Pablo. Del apóstol Pablo porque él fue inspirado, de Mateo porque él fue inspirado, de Pedro porque él fue inspirado. El punto aquí entonces, hermanos, es que nosotros tenemos la responsabilidad, primeramente, de aceptar que la palabra de Dios es que inspirada. Y segundo, de respetar la palabra por su inspiración y que yo interprete únicamente, exclusivamente lo que Dios habla, lo que Dios piensa y no lo que piensa Armando ni lo que habla Armando. Son dos cosas muy diferentes, ¿verdad? Vamos a seguir, hermanos, un poquito más profundo ya dando interpretación de las Escrituras en la siguiente clase.